diferentes culturas de Japón, ¿no? Japón no es un todo homogéneo, entonces justamente lo que quería presentar era una de estas culturas que se encuentran en Japón, pero también podemos ver acá en Argentina, ¿no? Vimos hace un rato este hermoso video, yo quedé muy conmovida, ¿no? Donde veíamos que hay muchas familias japonesas que se instalaron en el país, ¿no? Ya con una inmigración que tiene más de 100 años, pero se siguen practicando muchas de las costumbres, tradiciones, la religión, prácticas artísticas en la actualidad. Justamente por eso hoy voy a traer más que cultura de Japón, ¿no? Del Japón más conocido, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que están acá en este evento conocen sobre cultura japonesa, de idioma, películas, anime y demás. Así que voy a traer en esta oportunidad algo que no es tan conocido, ¿no? En lo que es la cultura pop o lo que más se difunde en Japón, sino justamente algo que por ahí no es tan cercano en lo que es los consumos culturales, pero sí que es muy cercano para nosotros, ¿no? Como parte de la comunidad Nikkei. Así que en realidad voy a hablar sobre Okinawa. ¿Me escuchan bien? Porque yo me escucho con mucho eco. Bueno, gracias por presentarme. Es un poco el recorrido que yo vengo haciendo hace varios años. Esto lo digo más que nada como para dar a conocer que hay varias personas que estamos trabajando en torno a la cultura okinawense, ¿no? Como bien dijeron y como bien vieron en el video, hay muchísimas familias instaladas en el país. Acá en Luján también hay varias familias que son de origen okinawense, y por eso quiero traer esta presentación, ¿no? ¿Alguno conoce lo que es la prefectura de Okinawa o no conocen para nada? Es la primera vez que escuchamos. Bueno, fantástico. Vamos a ver que hay muchas de las prácticas culturales de Okinawa que son conocidas, como por ejemplo el karate, ¿no? El karate viene de Okinawa, todos los de los 80 vimos Karate Kid. Sin embargo, hay prácticas mucho más antiguas que el karate, ¿no? Se ve bien en la pantalla, ¿no? Se ve bien grande. Entonces podemos ver al menos una primera pista, que es este nombre, ¿no? Okinawa previamente se llamaba Reino de Ryukyu, ¿no? Este título tan ostentoso que es Reino de Ryukyu correspondía a esta región. Vamos a ver un poco por acá, ¿no? Bueno, no importa. Tenemos acá el mapa de lo que es Japón, para los que no lo conocen. Siempre es muy importante a la hora de pensar en culturas tan lejanas, conocer dónde queda, ¿no? En el mundo, el mapa geográfico. Perdón, problemas técnicos. Bueno, disculpen. Tenemos por acá en el mapa, vemos que Japón tiene diferentes regiones. Nosotros tenemos esta idea más general, ¿no? De un Japón bastante más homogéneo, ¿no? Tenemos diferentes representaciones, por ejemplo, la cultura de las 4 estaciones, que es muy conocida, ¿no? Esta celebración de la primavera, del invierno, relacionada a la naturaleza y con diferentes prácticas artísticas también. Pero, sin embargo, Japón también tiene una fuerte impronta local en cada una de las regiones, ¿no? Este es el mapa de lo que es el archipiélago japonés. Voy a decir simplemente, para tener una idea, ¿no? De lo que es la extensión geográfica y climática, desde el norte de Hokkaido hasta el sur, que son las islas de Ryukyu, Okinawa, tenemos casi la misma extensión del territorio argentino, solo que condensado en pequeñas islas, ¿no? Con muchos
menor escala, ¿no? Pero cada una de estas regiones tiene su propia impronta. En el caso de Okinawa estamos hablando de la prefectura o la provincia ubicada más al sur, es decir, es casi equidistante, ¿no? En distancia a lo que es entre China, entre el sur de Japón, entre Taiwán, entre Corea, ¿no? Tenemos una serie de islas en medio del mar con un clima subtropical. Esto es una de las... esto es parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Es una de las fotografías, una de las imágenes más representativas quizás de este antiguo reino de Ryukyu, ¿no? Como les decía, Okinawa es la prefectura más al sur de Japón. Sin embargo, su historia como parte del Estado-nación japonés es mucho más reciente, ¿no? Recién en el año 1879 se unió a lo que es el Estado-nación japonés. Pero previamente, durante varios siglos, ostentó este nombre, que es Reino de Ryukyu, donde desarrolló una cultura autóctona muy vinculada también a China. Esto es algo importante para destacar, porque creo que si observamos este gran castillo, que es el castillo de Yuri, vemos que quizás estéticamente nos recuerda, ¿no? Nos remite un poco más a la arquitectura y a los colores de China. Y muchas de estas prácticas que se originaron, ¿no? Durante el reino de Ryukyu, es decir, hablo desde el siglo XV, como son las danzas, la música, la gastronomía, van a pervivir incluso hasta la actualidad. Y no solamente en Okinawa, sino también acá en lo que diríamos la diáspora okinawense, ¿no? Acá en Argentina tenemos una comunidad okinawense, tenemos una colectividad japonesa bastante grande, pero algo importante de destacar es que gran parte de las inmigrantes provenientes de Japón vinieron desde Okinawa. Esto quiere decir que muchas de las representaciones que tenemos acá acerca de la cultura japonesa, ¿no? Como vemos por ejemplo en los Matsuris, vemos en eventos de la colectividad, en realidad hay una mezcla un poco de estas dos culturas, ¿no? Que en Japón quizás son un poco más distantes. Yo les quiero traer hoy algunas de estas imágenes para que después podamos disfrutar y apreciar un poco más lo que vamos a ver, ¿no? Tenemos, en el programa hoy tenemos danzas de Ryukyu, danzas de Okinawa, del antiguo reino. Tenemos también música minyon de Okinawa, música folclórica, y tenemos, bueno, otras prácticas, pero quiero que podamos apreciar algo que en realidad es bastante más antiguo. Esto como lo tomamos en Puerto Madero, en lo que se celebra todos los años como el Día del Okinawense, y veremos que estos tipos de textiles, ¿no? Estas danzas llamadas mingatas son propios de Okinawa. Quiero hacer una pequeña introducción acerca de Okinawa, ¿no? Es este archipiélago, como decíamos, al sur de Japón. Y los comienzos de este gran reino que fue Ryukyu tenían que ver con el comercio marítimo, ¿no? La base económica de esta región se daba a través de los intercambios comerciales con otras regiones del sudeste asiático. Es por eso que en Ryukyu pasaban diferentes bienes culturales, ¿no? Provenientes de todo lo que son las islas del sur, de Indonesia, de Java. Tenemos también mucho que vino de Corea, de China y también de Japón. Y también otra cuestión distinta, ¿no? Distintiva de Okinawa, es que su lengua es el uchinaguchi, es una lengua distinta al japonés, ¿no? Y que a partir de la anexión a Japón es una lengua que se quedó en desuso. No sé si alguna vez pudieron observar algo de lo que son los paisajes de Japón, pero creo que este tipo de paisaje de isla más tropical no es algo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Sin embargo, en Okinawa tenemos este tipo de clima, este tipo de paisajes, ¿no? Esta es una de las islas que está ubicada casi llegando a Taiwán, ¿no? Es decir, la extensión de Japón es muy grande, por eso también su diversidad lo es. Y tenemos esta mezcla, ¿no? Por un lado, de este ciclo turístico
cultura japonesa y okinawense, esta pervivencia de las tradiciones, ¿no? Siempre se le rinde mucho respeto a los que nos antecedieron, ¿no? Tiene que ver un poco con la religión, ¿no? En donde las deidades o las diversas deidades habitan por un lado en la naturaleza, por los cambios, pero también habitan en las personas que fallecieron. Es decir, una persona cuando muere deviene el cambio, puede venir en una deidad, ¿no? Y se le rinde culto a través de una práctica que es familiar y dentro del ámbito de los privados, que son los altares familiares. Alguna vez habrán visto un pequeño altar familiar si fueron a la casa de algún japonés o algún okinawense, ¿no? Esta religión, ¿no?, cuya base tiene que ver con esta rememoración hacia la familia y hacia los antepasados, crea quizás otro tipo de vínculo, ¿no?, hacia lo que son las raíces. Creo que esa es una de las razones también por las cuales dentro de las diferentes corrientes migratorias del país, en el caso de Japón y en el caso de Okinawa en particular, se mantuvieron muchas de estas prácticas generación a generación. Dentro de la comunidad okinawense en Argentina tenemos ya hasta terceras y cuartas generaciones, es decir, quizás la lengua se perdió, quizás mucho de contacto originario con el lugar de origen se perdió, pero las costumbres y las tradiciones han pasado, ¿no? Entonces por eso tenemos la posibilidad de ver hoy en día danzas que tienen su origen siglos atrás, podemos escuchar música tal cual como se compuso siglos atrás, ¿no?, como es la música de corte de YouTube. También podemos comer platos que se originaron en este momento, ¿no?, de la corte de YouTube. Menciono mucho el tema de este esplendor del reino de YouTube, porque todo lo que se desarrolló en torno a la economía que sostuvo este reino tenía que ver con los intercambios diplomáticos y comerciales con el resto de la región del sudeste asiático. Para esos intercambios, para poder perpetuar y ponderar este tipo de relaciones diplomáticas, se creó un sistema cortesano a través de espectáculos y agasajos hacia estas embajadas extranjeras, ¿no? En primer lugar, el gran interlocutor de YouTube fue China, el Imperio Chino. Entonces, cada vez que venía una embajada oficial del emperador de China, cada vez que se visitaba también diferentes partes del sudeste asiático, se agasajaba a estas personas a través de grandes banquetes. Ahí nació la comida de YouTube, que hoy se puede comer en Okinawa, quizás también en alguna de las familias acá. Nació también las danzas reales, ¿no?, danzas que se performaban ante el rey, ya sea rey de YouTube, ya sea el emperador chino, o ya sea lo que son las delegaciones oficiales. También se creó, por supuesto, la música, que es un acompañamiento muy importante, quizás lo más importante de lo que sostiene la danza. Se crearon los textiles, ¿no?, que todo lo que es la danza no es simplemente movimiento del cuerpo, sino todo lo que es accesorio y hace también a la expresión, ¿no?, de estas danzas. Y tenemos acá un ejemplo, ¿no? Yo creo que quiero que observemos lo que tenemos en el imaginario acerca de lo que es Japón y veamos en contraste, ¿no?, un poco lo que es esta cultura más regional, que es YouTube, ¿no? El rey. ¿Les recuerda un poco estos colores al Japón tradicional que tiene en la cabeza? No, ¿verdad? No, esto tiene que ver porque el interlocutor más importante era China, ¿no? Y en China sabemos que el vino y rojo es un color muy predominante. Estos grandes contrastes que se hacían, ¿no? No se buscaba la sutileza entre la combinación armónica de un color y otro color, sino que justamente se buscaba este gran contraste. Entonces las prendas de la cabeza tenían estos colores. Tenemos estos retratos que podemos, de esta manera podemos recrear, ¿no?, como una recreación actual de lo que era el rey de YouTube. Estos retratos se hacían cada vez que fallecía uno de los reyes. Y podemos ver la importancia que se le da incluso, no solamente por el tamaño, ¿no?, grande que tiene la imagen, sino también la importancia de estos colores, ¿no? Creo que es una de las cuestiones que me tiene que llamar la atención, la importancia y el sentido que se le da a los colores.
hasta el siglo XVIII, fue encontrada en Estados Unidos, en el ático de un soldado norteamericano que había fallecido, y sus nietos encontraron esta pintura ahí, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto que esto fue luego de la Segunda Posguerra, ¿no? Esta es una noticia de hace muy pocos años. Durante la Segunda Guerra Mundial se libró lo que fue la batalla de Okinawa, ¿no? En el contexto de la Guerra del Pacífico, todos tenemos muy presentes ahora en este momento por cuántos homenajes que hubo este año en torno a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Este gran y terrible hito que cambió, ¿no? Al menos la idea de humanidad que teníamos hasta ese momento. Pero en ese mismo momento también estaba ocurriendo lo que fue la batalla de Okinawa, que fue el único enfrentamiento en tierra, ¿no? Sobre el territorio japonés. En ese enfrentamiento, las tropas norteamericanas construyeron prácticamente más de la mitad de la isla, ¿no? Con estos sitios que vimos que eran declarados patrimonios de la humanidad, ¿no? Como el castillo de Yuri, fueron construidos muchísimos lugares, pero también murieron prácticamente 3/4 de la población de la isla, ¿no? De la población civil, a través de este enfrentamiento. A partir de ese momento se instalaron una gran cantidad de bases norteamericanas que siguen en funcionamiento en este momento en Okinawa. Y como parte del periodo de ocupación, ¿no? Bueno, apareció este retrato de un rey de Ryukyu en el altillo de un soldado norteamericano. Lo menciono así muy rápidamente, es un problema un problema político grave, pero que bueno, en otra ocasión podemos conversar sobre esto, ¿no? Simplemente quiero presentar algo de esta cultura tan antigua. Los contactos con Japón, por supuesto que existieron y fueron muy frecuentes, pero fueron más de esos a partir del siglo XVII, el momento en el que ingresa uno de los señores feudales de Japón, que era Shogun Satsuma, Daimyo de Satsuma, e invade el reino de Ryukyu, ¿no? A partir de ese momento, Ryukyu empieza a ser vasallo, digamos, del sistema de había en ese momento en el periodo Edo en Japón, donde no había un gobierno central unificado como tenemos en la actualidad, sino que había diferentes señores que dominaban diferentes partes del territorio japonés. En ese periodo empezó este aparato ceremonial y protocolar a extenderse hacia Japón. Entonces, periódicamente, una delegación de Okinawa, ¿no? Que la delegación llevaba, por supuesto, políticos, pero también llevaba músicos, llevaba bailarines, llevaba artesanos. Iban hacia Edo, lo pongo así en japonés, si alguno que conoce. Iban hacia Edo, ¿no? Y de esa manera se encontraban también con la cultura japonesa, y ahí empezó a permear de forma mucho más acelerada todo lo que es, por ejemplo, las artes performáticas como el teatro no, teatro kabuki, se incorporaron al repertorio de Okinawa. Y quiero cerrar al menos esta breve presentación con lo que son las danzas, la música, ¿no? Lo que son las artes performáticas. Por supuesto que en el mundo de las artes de Okinawa, las artes del reino de Ryukyu, tenemos diferentes disciplinas, pero creo que la razón por la cual en la actualidad en nuestra comunidad okinawense, argentina, tenemos danza y música es porque no requiere quizás la cuestión de la traducción, ¿no? Del lenguaje. Uno puede escuchar música o puede observar un baile y puede apreciarlo a partir de otro tipo de elementos, ¿no? Puede encontrar sentidos a partir de otros registros, ¿no? Que no requieren al menos esta interpretación directa, ¿no? De los mensajes. En el caso de las danzas de Okinawa se les llaman Ryukyu-ryo. Vamos a ver que muchas prácticas actuales que tenemos en la colectividad tienen este nombre de Ryukyu. Bueno, vienen de los orígenes, ¿no? Como parte de prácticas artísticas convencionales. Y dentro de los bailes, ¿no? Que vamos a
Ryu, que es una de las escuelas de danza okinawenses más tradicionales. Vamos a ver que no solamente, para que entendamos, hay diferentes capas de sentido que pueden tener estas actuaciones, estos espectáculos, y podemos observar no solamente la música, sino incluso en el movimiento de los cuerpos, ¿no? Cuando uno ve una danza no es solamente la expresión corporal, ¿no? Cómo se mueve las diferentes partes del cuerpo, sino incluso aquellas extensiones que puede tener el cuerpo, como por ejemplo los elementos, ¿no? Como la guirnalda. En este caso tenemos una guirnalda de flores que corresponde a un baile que se llama Michibana. Tenemos castañuelas, tenemos diferentes accesorios que son una extensión del cuerpo. Incluso los kimonos también lo son, no se eligen de forma arbitraria, sino que cada danza tiene un kimono, tiene una vestimenta propia, los accesorios de los pelos, del pelo, el maquillaje también, ¿no? Todo tiene sentidos que quizás a nosotros se nos escapa un poco, pero que de alguna manera podemos recuperar por ahí observando o imaginando que estas danzas vienen de un periodo donde había un reino que era Ryukyu, y donde eran danzas que se presentaban ante el emperador de China, ante el rey de Ryukyu, ante el daimyo de Japón, ¿no? Toda esta cuestión muy lenta de los movimientos, o muy quizás contenida a veces parecería, tiene que ver con esto, ¿no? Que se crearon para ese contexto y para ese fin. Las danzas tienen, bueno, por supuesto que tienen música y tienen unas que están basadas en poesías, que son, la poesía de Ryukyu se llama Ryuka, es una poesía diferente a lo que es la poesía de Japón, pero donde también son escrituras, son prosas, son poesías muy breves, ¿no? Donde tenemos impresiones también cuando ya hay una narración, pero cada una de estas ryuka, de estas poesías, también está contando algo, ¿no? Que las bailarinas lo que hacen es interpretarlo a través de no solamente sus gestos, sino también todo lo que llevan puesto. Hace 2 años, ¿no? Empezamos a hacer en el Centro Okinawense de la Argentina. La comunidad okinawense está haciendo este gran festival de prácticas artísticas, ¿no? Danza, música, también lo que son la danza de saques con tambores, es una danza que tiene origen religioso también, muy antiguo. Se empezó a hacer todos los años, ¿no? Como una forma de afianzar también no solamente estas artes que pueden ser muy apreciadas para algunos, pero también para ver todo el enorme trabajo de práctica que hacen estas agrupaciones. En el país en este momento tenemos varias agrupaciones de música y danza que todas las semanas practican horas y horas y horas, y más para este tipo de espectáculos. Entonces, una forma también de agradecer y celebrar este tipo de trabajo, ¿no? Es pudiendo utilizarnos un poco más con lo que significa. Bueno, creo que me pasé un poco. Les agradezco muchísimo por escuchar y espero que les haya servido como para tener una introducción acerca de lo que es la cultura y las prácticas artísticas de Okinawa, que no es la región quizás más conocida dentro de lo que es toda la cultura japonesa, y sobre todo la cultura que viene de los ritmos culturales más pop, ¿no? Que tienen ¿no? quizás en la televisión, en el nivel del manga, pero sí que es importante de remarcar el lugar que tiene al menos en la sociedad argentina, ¿no? A través de la comunidad de inmigrantes. Bueno, cualquier pregunta, comentario que quieran hacer, bienvenidos, nos vamos a quedar por acá. Esta actividad fue dentro del marco de lo que es el Instituto Daiwa, que es un instituto de idioma y cultura japonesa. Estamos en Montecastro, en Capital Federal. Tenemos clases de idioma, pero también tenemos cursos de todo este tipo de prácticas japonesas que comentamos y que vamos a ver en diferentes actividades hoy. Así que les agradezco por escucharme, espero que no haya sido muy confuso.